Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, como siempre, y bienvenidos a esta emisión número 96 del Sub y Baja. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pearson? Para los 100 tenemos que hacer los festejos. Algo vamos a hacer. Tirar la caja por la ventana. Vamos a hablar del tema de inmigración, como estamos haciendo temas de fondo en esta nueva edición del Sub y Baja, y obviamente también el tema de déficit habitacional, sobre todo en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Quiero nada más un minuto para señalar el tema de la votación en la ONU a partir de la propuesta que hizo nuestro país. 124 votos a favor, 11 votos en contra, 41 abstenciones. Esto tiene que ver con que la ONU va a debatir el tema del vacío legal que hay en lo que hace a la renegociación de deuda de los países soberanos. También, se viene una presencia de nuestro país con un discurso de la presidenta en la próxima reunión, previo paso por la visita con el Santo Padre. Más allá de cualquier crítica que uno pueda tener al respecto, creo que la Argentina está planteando un blanco sobre negro en lo que hace al funcionamiento del mercado internacional, sobre todo el de estos capitales denominados buitres, ¿no? Que tienen un accionar que en realidad va en contra de la vida soberana de los estados. Pero bueno, el tema que nos ocupa es otro, pero me parece un tema importantísimo. Se viene obviamente la discusión en nuestra Cámara de Diputados. Nosotros vamos a analizar esto con especialistas después de la apertura. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. El Papa es argentino. El choque de trenes, una formación contra otra. Que vengan, les presentaremos batalla. Y arrancamos entonces con el primer tema en el Sub y Baja de hoy. Está con nosotros Pablo Seriani, quien es coordinador del programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, integrante del Comité de Protección de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares de las Naciones Unidas. Dije bien, ¿no, Pablo? Entre otros cargos, pero y otro recorrido y otro currículum, pero si no se nos hace muy largo. Pero me parece dos temas centrales. La primera pregunta, Pablo, es: ¿tenemos un problema de inmigración en la Argentina? No. No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Digo, porque está, hoy por hoy está en el foco no solo en el orden local, sino en el orden internacional. Bueno, que esté en el foco obviamente significa un problema. No que el problema sea la inmigración, sino cómo la inmigración está siendo vista o debatida en el ámbito periodístico y en el ámbito político, ¿no? Porque varios candidatos de alguna manera se han pronunciado sobre el tema. Pero digo que no hay un problema porque lo que está en el fondo de los debates en estas últimas semanas tiene que ver con cuestiones de seguridad, de políticas de seguridad, de diferentes situaciones vinculadas a la inseguridad ciudadana que no necesariamente tienen una relación con la inmigración en el país. ¿Por qué lo digo? Primero porque ha habido un cambio en los últimos 12 años, más o menos, en la política migratoria en el país, que empieza con un cambio regional, que es del Mercosur. En el año 2002 se aprueba el acuerdo de residencia del Mercosur, que genera un cambio muy importante en términos de normativa común para todo hoy Sudamérica, salvo Venezuela, Guyana y Surinam. Todos los países sudamericanos han adoptado este acuerdo. Es decir, cualquier brasilero, uruguayo, colombiano, boliviano, etcétera, puede venir a Argentina, como un argentino puede ir a vivir al resto de las normas están, región. Las herramientas incluso en la ley están. Yo creo que lo que hay también es mucha hipocresía dando vuelta por este tema, porque, paralelamente hay una situación que me parece que es que tiene algunas dosis de crisis. Y no solo, por el tema de algunos sectores que por ahí ocupan barrios marginales, o villas miserias, o barrios pobres, sino también por sectores ligados al narcotráfico, donde me parece que no hay una buena política migratoria en el sentido de tomar nota de quién entra y qué actividad va a realizar, espera que termino, y qué actividad va a realizar en nuestro país. Pero además, me parece que hay una hipocresía, porque sí, abrimos las puertas, nos llenamos la boca diciendo que abrimos las puertas. Ahora, los que entran la pasan mal.
la pasan mal, termina haciendo actividades ligadas al delito en gran cantidad o en cuestiones ligadas a temas ilícitos o a situaciones irresueltas del tema vivienda, salud y educación. A ver, dos temas separados. Digo, por un lado, en temas de seguridad o narcotráfico, lo que señalabas, digo, justamente es un debate en materia de narcotráfico. No hay una legislación migratoria que pueda resolver o atender adecuadamente eso. Digo, no es que uno cierra las fronteras y el problema del narcotráfico deja de existir. No, ¿sí? no estoy diciendo eso. No, por supuesto, no lo digo, pero me parece importante profundizar esa idea. Bien. Porque en los países con una política migratoria muy dura, por decirlo de alguna manera, el problema del narcotráfico está, de ahí... Los Estados Unidos, qué sé yo. El ejemplo más claro, ¿no? Con un problema gravísimo. Ahora, la inserción social, laboral o más integral de la población inmigrante en Argentina, sin duda tiene sus desafíos, sus problemas en materia de acceso a la vivienda, de acceso a un empleo formal, algunas trabas que se siguen dando en materia de acceso a educación o salud, pero, por ejemplo, informes de la OIT, uno muy importante en el año 2010, otro que está por salir ahora este mes, en 2014, sobre acceso al trabajo, mejoramiento de las condiciones laborales, tanto de trabajadores migrantes como de trabajadores argentinos, en los últimos 5 o 8 años, es bien interesante, del aporte en materia social, económica y laboral de la población migrante, y sobre todo estoy hablando de población migrante sudamericana en Argentina, en materia de textil, en materia de producción frutícola, en materia de la construcción. Sí, bueno, a veces para ahí alimentan un espacio que no tienen que cumplir o no se terminan cumpliendo con las normas, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Bueno, sin duda, ahí, pero mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes ayuda a mejorar las condiciones de los trabajadores en general. Por eso es que digo que es interesante pero algunos cambios... ¿Terminan siendo funcionales o un mal funcionamiento? ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, pero, a ver, otra cosa es la temática de seguridad, porque cuando uno mira estadísticas y encuentra que la población de extranjeros en ámbitos carcelarios no es del 20%, como se dijo hace algunas semanas, sino que es del 5,7% del total de presos en el país. Y uno empieza a desmenuzar esas estadísticas. Prácticamente la mitad son delitos vinculados a drogas y contrabando en fronteras. Y buena parte de esa mitad no vive ni vivía en Argentina al momento de cometer esos delitos, con lo cual cuando uno... ¿Y qué con eso, Pablo? Lo que te dice eso es que el porcentaje de extranjeros detenidos en Argentina no habla del porcentaje de inmigrantes que residen en el país y su tendencia a cometer delitos. Es decir, el porcentaje real de inmigrantes presos por delitos es alrededor de un 2,5 o 3%, mientras que es un 5% el porcentaje de extranjeros en el país. Es decir, tiene una tendencia menor que los argentinos a cometer delitos. Bueno, pero esa no es una solución. Digamos, ¿cuál es el problema de que se castigue a alguien que comete un delito, sea extranjero o no, o se lo quiera deportar o no? ¿Cuál es el problema? Que sean menos. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué justifica que sean menos que los argentinos? Lo que no, ¿pueden delinquir porque son menos? Es que no justifica. Es decir, lo que no justifica es que a partir de unas cifras que no coinciden con la realidad, se hable de un problema generalizado que intente vincular extranjero con delito. Después, la propia ley de migraciones no solo exige no tener antecedentes penales para obtener un permiso de residencia en Argentina, de hecho uno no puede iniciar el turno online en migraciones sin probar que tiene ese certificado de antecedentes penales. Sino, sí. Uno no puede iniciar el trámite en Argentina sin eso. Es un requisito ineludible porque es digital. Si uno no pone el código, el certificado de antecedentes, no puede obtener la residencia. Están en el Delta o en zona de barrios residenciales que después que nos enteramos del delito nos terminamos enterando que tenían causas pendientes de su país de origen. Ahí pueden darse dos situaciones. O que las condenas no estaban, no había una condena oficial en el país de origen, más allá que haya estado o no vinculado a delitos, o ya puede haber, alguna situación de corrupción en ese sentido, pero... Me quedo con la segunda parte. Estuve leyendo un poco su currículum y todo lo que usted estudia a partir de los derechos de los inmigrantes, ¿no? ¿Ha estudiado las obligaciones? Las obligaciones de los inmigrantes en Argentina, como en cualquier otro, pero vayamos al caso argentino, son, por un lado, la misma de cualquier otro habitante, en términos de cumplir la legislación, y más. ¿Por qué? Porque, como bien decías hace unos minutos, si esa persona comete determinadas infracciones que a escala penal tiene determinada gravedad, a la pena por el delito en sí se le agrega una pena adicional que es la expulsión del territorio, como bien dice la legislación migratoria, con lo cual tienen una doble obligación o una obligación adicional o reforzada respecto de los habitantes nacidos en Argentina en términos de no violar la legislación. Que el enojo con Bernie sería la generalización.
Sí. Ese era bueno, el enojo, no, digo, Lo nombraste vos, a ver. ¿Por qué no nombrarlo si estamos hablando de eso? Está bien, pero a mí meter a Bernie, viste, es como, digo, más allá de la discusión de por qué una figura como Bernie existe. Lo elíptico. Está bien, digo, pero Bernie existe como figura por una cuestión de vacío también, digo, ¿no? Y hay algunos ciudadanos que les gusta esta figura de super Bernie. Pero digo, entramos en una discusión que me parece que no va al fondo del tema. Por eso no quería, digamos, lo de Bernie. Yo sé que vos, incluso algunos documentos y algunas notas que hiciste de opinión, están y los hiciste en contraposición a algunos discursos de Bernie, ¿no? Digo, esto sí, pero no es un ojo personalizado, es una preocupación en dos niveles, porque la falta de debate profundo se da en las dos temáticas que se cruzan, inmigración e inseguridad, ¿sí? No se habla de inmigración en todos los aspectos, que son la amplísima mayoría positivos de lo que representa la migración para el país, y se pone como un estereotipo negativo asociándolo generalizadamente al problema de seguridad, y se deja de hablar de otros problemas de fondo de inseguridad. Y eso pasa hoy en muchas sociedades donde hay inmigrantes, y ha pasado en Argentina a lo largo de toda su historia. Porque a principios del siglo XX también los italianos eran acusados de todo, de la ocupación en la boca, ¿no? La creación de los conventillos, de cualquier conflicto social donde se demanden derechos laborales. En el Parque Indoamericano, en vez de discutir políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, terminamos hablando de supuesta inmigración descontrolada. Sí, pero terminamos hablando, ¿viste? Eso es lo que digo, y no terminamos actuando sobre el tema, digamos, la problemática que existe. Por ejemplo, digo, por ahí ahora peco de inconstitucional, digo, pero si no podemos tener una película migratoria, si vos querés venir a mi país, bueno, mirá, acá no, porque acá esto está sobrepoblado. En este lugar no, porque vas a ser producto de los negocios que se generan con el tema de la vivienda, los negocios que se generan con el tema de lo delictivo. Digo, acá no. Buscamos otra. ¿Eso no podría aplicarse? ¿No se prevé nada de eso? A ver, ahí es... Digo, la solución, y esta es mi opinión, tiene que ver con algo que va mucho más allá de la política migratoria y la inmigración en Argentina, y que es, sin ser tal vez un experto en este tema, es una política de población y desarrollo humano, y de, entre otras cosas, también distribución de la tierra, porque la concentración de población en Argentina en grandes centros urbanos, y sobre todo en lo que es conurbano y Ciudad de Buenos Aires, no es una problemática vinculada únicamente y ni mayoritariamente con la inmigración extranjera. Tiene que ver con procesos de migración y desplazamiento de la población en el país desde el siglo XIX hasta hoy. El país de norte a sur y de oeste a este es de 500 tipos y la mayoría no son argentinos. Está bien. Son extranjeros. Exactamente, pero son otro tipo de extranjeros. Por los malayos en el noroeste, ¿no? Pero aún así, si uno mira, por ejemplo, la comunidad boliviana en Argentina, tiene muchísimo mayor desplazamiento a lo largo del territorio que la población argentina. Cuando uno mira el trabajo importantísimo que están haciendo en construcción y en producción agrícola en Cuyo, en Patagonia, uno se da cuenta cómo su principal objetivo tiene que ver con trabajar y con mejorar las condiciones de vida de ellos y de la sociedad en la que están. ¿Sí? El problema tiene que ver con política de desarrollo humano, la mala distribución que hay en las tierras. Piensen en el crecimiento de los countries como un ejemplo, pero desde el siglo XIX es este problema, ¿no? Entonces, el problema va mucho más allá de la inmigración. Estamos repitiendo la Edad Media en algunas cuestiones, ¿no es cierto? Vos integrás las Naciones Unidas, allí en esos ámbitos donde están los países centrales, en realidad se está viendo también una expulsión hacia la política migratoria y cerrando las puertas, ¿no? Se está cerrando las puertas, lo que quiere decir que los inmigrantes no entren. Ese es el tema, ¿no? Cuando se cierran las puertas, pero los inmigrantes igual entran, están en mayor situación de exclusión. El problema se agrava porque están en situación de irregularidad, hay mayor explotación laboral, hay mayor discriminación, mayor racismo, mayor conflicto social si no le das las herramientas para ingresar regularmente y trabajar en condiciones adecuadas. Porque cuando le das derechos a los inmigrantes, no solo mejora su situación, sino la de toda la sociedad de recepción. Pablo, gracias por venir aquí al Sub y Baja. Y esto funcionó a modo de introducción a lo que viene ahora, ¿no? Que vamos a hablar del tema habitacional, villas y demás, que algo también tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Gracias, Pablo. Gracias. Pausa, ya volvemos. Disfruta de los beneficios en turismo de la Federación del Papel. En Mar del Plata, Hotel 3 de Abril, a pasos del centro y de la playa. En Colón, Hotel El Aljibe, muy cerca de las termas. En La Falda, Colonia El Libertador, en el corazón del Valle de Punilla. En Camping Castelar, compartí gratos momentos en familia. En Camping Quilmes, rompe con la rutina. Acércate a la Federación del Papel. Andar. Obra social de los viajantes vendedores.
Compromiso y eficiencia al servicio de tu salud. www.andar.org.ar. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. 64 años acompañando la salud de nuestros afiliados. Excelentes beneficios, amplia cartilla médica, toda la cobertura que necesitas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. Con más de 30.000 afiliados. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Sabemos dar salud. En 10 años de gestión, recuperamos nuestra obra social, refaccionamos a nuevo en nuestro hotel de Mar del Plata, inauguramos nuestro propio camping social y abrimos nuevas sedes en distintas partes del país. Somos el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina, un gremio que trabaja para su gente. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. Mundo Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste. Un sindicato en constante crecimiento. Nuestros afiliados reciben grandes beneficios por nacimiento, escolaridad, también en turismo, recreación, afiliaciones y mucho, mucho más. Seoca Zona Oeste. Julio Rubén Ledesma, secretario general. La Gota, un programa de radio que nada contra la corriente. Conducción, Edgardo Chini y equipo. La Gota, militantes de las subjetividades en el reino de las hipocresías. AM 570, Radio Argentina. Seguimos en el Subibaja y ahora vamos a meter con el tema del déficit habitacional. Que, digo, al primer entrevistado le pregunté si teníamos un problema de inmigración. Ahora sabemos que tenemos un déficit habitacional. Vamos a ver la magnitud que tiene. Está con nosotros Jimena Navata, integrante de la SIG, esto es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Jimena, gracias por venir aquí en Subibaja. ¿Cuán grande es el déficit, digo, en el ámbito? Sobre todo vamos a hablar de la ciudad y el conurbano bonaerense y en todo caso, ¿cuántas herramientas tiene el Estado para solucionarla? Bueno, nosotros calculamos por aproximaciones del censo y demás y relevamientos que ha hecho el propio gobierno de la ciudad, que hoy llega a aproximadamente 500.000 personas en situación de emergencia, que son de distinto tipo, no solo los que habitan en villas de asentamientos de la ciudad, sino aquellos que no tienen acceso a una vivienda en situación de regularidad. Esto quiere decir... Estamos hablando de medio millón de personas en el ámbito de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿la zona metropolitana estás involucrando con urbano bonaerense? La ciudad de Buenos Aires. Solo la ciudad de Buenos Aires. Que con la propia estadística del gobierno de la ciudad calculan que 300.000 de esas 500.000 viven en villas de la ciudad. Con lo cual ahí vemos un aumento importante que tiene que ver con respecto al censo del 2010, que daba cuenta de cerca de 160.000 personas que vivían en villas. Entonces hay un 70% 10 años, un 150%. Más exacto. O menos. Si calculamos del 2001, ya casi 14 años, hay más del 150% de aumento. Y digo, ¿el Estado qué hace para solucionar esto? Bueno, hay distintos programas desde el gobierno de la ciudad que atienden particularmente la problemática de villas, pero nosotros entendemos que no solo tiene que enfocarse al tema villas, porque en realidad mucha de la población que vive en villas era población que antes alquilaba un departamento en la ciudad formal y que por las condiciones de los alquileres, por las garantías que se piden y los requisitos para poder ingresar a alquiler, no pueden hacerlo y tienen que ir a alquilar una habitación en una villa o un asentamiento. Y eso cual abre todo un negocio ilegal paralelo también, con alguna mirada para otro lado de la clase política, digo, ¿no? Exacto, porque la realidad lo que se reproduce en las villas es lo mismo que se reproduce en la ciudad. Cuando uno va a alquilar y con peores condiciones, pues no tiene un contrato de alquiler que lo avale, digamos, que de un día para el otro te pueden expulsar de la vivienda, te aumentan, digamos, sin ningún parámetro. Que tiene que ver con una falta de acceso al crédito en general, digo, que hay, no solo en la ciudad de Buenos Aires, digo, a nivel país, de poder acceder a una vivienda. Y una pieza y un baño compartido en Villa 31 hoy cotiza 3.000 pesos, más o menos. Sí. La diferencia que hay con el mercado formal es que en el mercado formal uno tiene que poner 5 alquileres para entrar. En este caso entran con los 3.000 pesos. Ahí está, digamos, lo que empuja
a determinada gente de ingresar en los barrios de emergencia, calculo yo, ¿no? Sí. Que es la no posibilidad de poner 5 alquileres juntos para entrar en otro tipo de vivienda. Como también porque la 3.000 garantía. pesos, seguramente que por 3.000 pesos debe haber otra vivienda en lo formal, pero ¿cómo entras? Exacto, también los requisitos que te exigen para entrar, no solo la cuestión monetaria, sino las garantías propietarias, ¿no? De que tiene que ser, y exigen de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera puede ser de provincia. Digo, cada vez es más dura la posibilidad de poder ingresar a un alquiler. En estos censos que se hacen en las villas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, yo he entrado en algunas por trabajo, también hay una discusión de frontera, si se quiere. Hablemos de la 31, que es la última que estuve. Ahí están los paraguayos, allá están los bolitas, allá están los coreanos o los chinos, que es la nueva, que es la que más miedo se le tiene ahora, que es lo que están sobre las vías. Digamos, también hay cuestiones xenofóbicas dentro de la misma villa. ¿Ustedes han notado cosas como esta? Bueno, en realidad la villa no es que se escinde de lo que sucede en la sociedad en general, en cualquier barrio de la ciudad. Digo, se reproducen algunas prácticas como en cualquier barrio. Lo mismo cuando quieren asociar el tema de delincuencia o criminalidad con la población de villa. Nosotros siempre decimos que los más perjudicados son las propias personas que viven en las villas porque la policía está ausente, porque no hay medidas de seguridad que los protejan, porque en algunos momentos es zonas liberadas, como ha sucedido en el barrio Papa Francisco, que es el último barrio desalojado, que la realidad es que se había liberado la zona y que eso producía que cualquiera pudiera ir a cometer un delito a esa zona y supiera que no pasaba nada. No era la propia población del barrio, digo, no, porque uno a veces dice, bueno, sucede lamentablemente el crimen de la chica que había sucedido cerca del barrio, lo asociaron directamente con la población del barrio. Y todo el tiempo suceden crímenes, asaltos, robos en otros barrios de la ciudad, es que y no necesariamente... Ese modus operandi también, digo, porque y pasa con los muchachos que laburan en la recolección de papeles y de cartón. Ellos por ahí tienen un lugar donde... Ahora está un poquito más organizado el tema, pero tienen un lugar donde tenían que hacer el trabajo, pero venían amigos, vecinos, parientes lejanos que utilizaban ese lugar para después hacer otro tipo de actividades en el barrio. Digo, esto se sabe, lo que también se sabe es que no hay un accionar por parte de la Fuerza de Seguridad, ni una inteligencia, ni un trabajo de los organismos públicos para frenar esta operación, digamos. Exacto, ¿no? Por eso nosotros entendemos que en muchos casos hay este tipo de zonas liberadas que hacen que se reproduzcan estas acciones, pero que no tienen que ver con la población estructural que vive en estos barrios. ¿Avanzó la urbanización? Digo, porque, o en todo caso, digo, entre otros planteos que ustedes hacen después de tener todos estos datos a las autoridades, digo, ¿avanza la urbanización o...? No, la política del gobierno de la ciudad, para centrarnos específicamente, es entregar títulos, o sea, su objetivo es entregar títulos de propiedad, y ha avanzado con ciertas leyes en la legislatura que lo que hacen es rezonificar las zonas, que hoy la mayoría de las zonas donde están asentadas las villas no tienen zonificación en el código, y es rezonificarlas para luego poder escriturar. El tema que la urbanización lamentablemente no debería empezar por la escrituración, sino con la provisión de servicios, con obras de infraestructura de fondo, y luego sí llegar a la etapa de escrituración, que sería como el último eslabón. Y ellos lo ponen como en primer lugar. En este sentido, nosotros no estamos de acuerdo con esa política, porque lo que sucede es... Cuando decís nosotros, ¿qué decís? La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que trabaja muy a fondo el tema de villas y sigue de cerca estos procesos, porque lo que sucede es que se escritura y después la población queda, bueno, sos el propietario de esa vivienda, se te cargo de todo lo demás. Y lo que queda fuera es todo lo que tiene que ver con la urbanización en serio, que es justamente llevar la escolaridad, la salud, infraestructura, servicios públicos que hoy no existen. Vos estabas presente cuando entrevistamos a Celini sobre el tema de la migración. ¿Cómo lleva esa política, los estudios que ustedes hacen sobre estos relevamientos, digamos? ¿Cómo mueve el tema de la migración en estos ámbitos? Vos decís de la población que vive en villas. Sí, en realidad los censos dan que hay un gran porcentaje de migración en las villas de la ciudad, pero no solo de migración, de inmigración, sino también de migración interna, ¿no? De mucha población de provincias que vienen. Pero es por lo que decía, digo, yo creo que nadie quiere venir de otro país o de otra provincia y terminar viviendo en una villa, en un asentamiento. La realidad es que todas las demás políticas que se llevan adelante de vivienda no dan cuenta de poder acceder a un crédito hipotecario, de poder acceder a un alquiler con ciertas garantías o con ciertos subsidios, digo, para poder ayudar, por lo menos para entrar al alquiler. Entonces no queda otra que terminar viviendo, digo. Yo la verdad no conozco a nadie que viva hoy en una villa que diga a mí me gusta vivir sin acceso a los servicios, con el peligro de que no está la seguridad, con no escuelas, no... Ahí voy a disentir en algo. Hay en los últimos tiempos, al menos de los que yo he notado, y acá voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde yo me muevo,
una suerte de orgullo villero que en otra época no existía. Y diciendo en eso, sí conozco enormes cantidades de gente que no solamente está orgullosa de ser villero, que me han dicho, si me gano la lotería sigo viviendo en la villa, porque ese es mi lugar. Sí, sí, de hecho eso también coincido y eso tiene mucho que ver con el movimiento de curas villeros, que también ha hecho un trabajo muy importante en las villas, pero yo creo que ninguno quiere vivir en las condiciones en las que están, sí, con la urbanización, por eso no quieren irse a otro lugar, pero sí que lleguen los servicios y que estén las condiciones dadas para poder vivir. Te cedo el último minuto para tu pregunta. No, sí, está bien. No, yo digo que no encontramos lo que el famoso punto de inflexión, ¿no? Digo, donde en realidad... No encontramos la solución. Claro, pero tampoco vamos a pedir, como siempre decimos, Fer, la solución en 24, 48 horas, en 3 meses, pero por lo menos el punto de inflexión, decimos, bueno, a partir de este momento, con estas medidas, empezamos a ver, revertir la situación, ¿no? No lo encontramos. Claro. Porque sigue creciendo el déficit, sigue creciendo la situación de marginación. Claro, bueno, el problema de esto es que sigue creciendo todo eso y a la vez decrece lo que es el presupuesto que se le asigna, las partidas presupuestarias se le asignan a estas políticas. Entonces es muy difícil poder ir de la mano, digo, con el crecimiento poblacional con menores partidas destinadas a estas políticas. Gracias, Jimena, por estar aquí en su casa. No, por favor. Lo decía Edgardo, no vamos a encontrar la solución, pero por lo menos te ayudamos a entenderlo como queremos entenderlo nosotros. El problema, el tiempo dirá. Gracias por estar. Hasta la semana que viene.